Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Fuentes oficiales confirman a la SER que el presidente francés Emmanuel Macron ha llamado esta mañana a Pedro Sánchez. Javier Líbana. Llamada telefónica entre ambos líderes en la que Macron le ha mostrado a Sánchez su solidaridad con España después de las amenazas de Donald Trump. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días. Buenos días. Y fuentes del Elíseo confirman a la SER que esa llamada ya se ha producido, ha sido esta mañana, y el presidente francés ha expresado a Sánchez su plena solidaridad, la de Francia y la de Europa, después de que Donald Trump cargara ayer contra España con amenazas de coerción económica por su rechazo a la guerra de Washington y Tel Aviv que han desatado en Irán y por no dejar que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para ese fin. Macron no está tampoco de acuerdo con esas acciones militares contra Irán, de las que dijo ayer que están fuera del derecho internacional. Por eso se va a limitar a intervenciones de carácter defensivo para proteger sus intereses y a sus aliados de la región, como las que ya se han producido con el derribo de drones iraníes en Emiratos. Y aunque Francia no se ha tenido que enfrentar a la decisión de prestar bases en su territorio, porque no hay bases de la OTAN en territorio francés, París respeta la soberanía de España y remarca que la solidaridad europea es un principio básico. Mientras los socios del gobierno están aplaudiendo ese no a la guerra que le hemos escuchado esta mañana a Pedro Sánchez en respuesta a Trump, pero le están pidiendo que dé un paso más. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la izquierda celebra la postura del gobierno con la guerra de Oriente Medio y en su conflicto con la administración estadounidense. Eso sí, los socios le piden a Sánchez más gestos como un cierre efectivo de las bases de Rota y Morón. Yone Belarra. Le pedimos al presidente Sánchez que sea coherente, que si por fin ha escuchado ese clamor de millones de personas, que es el no a la guerra en España, que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga como consecuencia cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. En la misma línea ha ido Bildu, que espera más gestos del gobierno en este nuevo conflicto. El PNV por ahora no se ha pronunciado sobre las palabras de Sánchez. Sobre el terreno, Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, al mismo tiempo que Irán está volviendo a bombardear varios países de su entorno, siendo Emiratos Árabes el principal afectado. Antonio Martín. El ejército israelí ha anunciado el primer derribo de un caza F-35 iraní en Teherán. Siguen los bombardeos sobre la capital iraní, también sobre Beirut, y los militares hebreos han avanzado posiciones, de hecho, en su incursión en territorio libanés. Han ordenado a la población que se vaya al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera, y ya hay más de 65.000 personas desplazadas en Líbano. La respuesta de Irán en las últimas horas, centrada sobre todo en Emiratos Árabes, donde han alcanzado el consulado de Estados Unidos y han lanzado más de un centenar de drones, y en Arabia Saudí, con un nuevo ataque hace unos minutos contra la principal refinería de petróleo del país. En el plano político, al rechazo de España o de Francia a la ofensiva estadounidense se suma Canadá. Es su primer ministro Mark Carney quien ha dicho esta mañana que pide a todas las partes, incluido Estados Unidos e Israel, que cumplan con la legalidad internacional, y ha añadido que este conflicto a gran escala es un ejemplo del fracaso del trabajo diplomático multinacional. Además, ha despegado ya de la base aérea de Torrejón el avión del Ejército del Aire que se dirige a Omán para repatriar a cientos de españoles. Y al margen del conflicto en Oriente Próximo, el Supremo ha rechazado por unanimidad las alegaciones de José Luis Ábalos y Koldo García, y el juicio por el caso Mascarillas se va a celebrar en abril y en el Alto Tribunal. Miguel Ángel Campos. Rechaza de esta forma el Supremo las alegaciones de Ábalos y Koldo, quienes reclamaban el traslado de la causa a la Audiencia Nacional tras la pérdida del aforamiento ante el Supremo del exministro de Transportes. Los magistrados también desestiman consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como pedía el asesor. Sostienen en su resolución que no albergan dudas sobre qué tribunal debe juzgar esta parte de la causa de las mascarillas, así como la petición de Koldo de someterse al polígrafo o un careo con Aldama. También que declaren como testigos Pedro Sánchez y Jaume Marlaska. El juicio arrancará en el Supremo en la semana del 6 de abril, tras la Semana Santa. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, casi 20 para Koldo y 7 a Aldama. La defensa de Koldo ha anunciado a la SER que antes del juicio oral recurrirá al Constitucional este rechazo del Supremo a sus peticiones. Deportes, Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Esta noche se completa el cartel de la gran final de Copa del Rey con el derbi vasco. Real Sociedad Athletic Club, ventaja 1-0 para el equipo donostiarra. Comienza a las 9, desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. En la final espera el Atlético de Madrid tras resistir el vendaval del Barça, que ganó 3-0, un resultado que valía al Atlético, que venció 4-0 en la ida. Y atención al Real Madrid y sus problemas con las lesiones. Cuéntanos, Antón Meana, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Se habla prácticamente más de lesiones que de fútbol en la Ciudad Deportiva del Real Madrid porque conocíamos ayer la lesión de Rodrigo, que le va a tener un año fuera de los terrenos de juego, y con Kylian Mbappé el secretismo es máximo. Explicábamos con Carreño en el larguero que el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda está al límite y no coincide el tiempo de baja que pronostica el Madrid con lo que piensa el entorno del futbolista. Muy difícil que llegue para la vuelta de la Champions ante el City. Además, hasta ahora comienza la presentación de Quique Sánchez Flores como nuevo técnico del Alavés y tenemos hoy un partido de Liga, Rayo Oviedo, a las 7 de la tarde, partido que fue aplazado hace varias semanas. De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Casal, ¿qué tal?